Autorretrato. Una introducción a la lectura del libro titulado Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Con motivo de la publicación del libro titulado Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, en la editorial HarperCollins, pongo a disposición, tanto de los lectores de la obra impresa como de los oyentes del audiolibro, el siguiente autorretrato, en el que, en formato audio, respondo de forma abierta y clara a las preguntas y cuestiones que me han hecho llegar. Estas palabras han de entenderse como lo que son, un autorretrato que sirve de preludio o introducción a la lectura de este libro, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, pues en realidad yo soy un total desconocido para casi todos mis oyentes y lectores, aunque la mayor parte de la gente crea lo contrario, algunos finjan conocerme ante terceros, o no falte quien imagine haber pretendido lo imposible. La apariencia no es la realidad, salvo para el mundo anglosajón, que prefiere el espejismo al oasis y la mentira al desengaño. Con inevitable frecuencia es fácil confundir al personaje que habla en un vídeo o al autor de una obra académica y científica con la persona real que da cuerpo a ese personaje, y que no siempre se corresponde con él, a pesar de todas las apariencias posibles, reales e imaginadas por los espectadores. Comúnmente la gente se hace una idea muy equivocada de la persona real y adquiere de ella una imagen que nada tiene que ver con esa realidad genuina y con frecuencia invisible. Es muy fácil confundir realidad y apariencia, y habitualmente, como es bien sabido, toda apariencia tiende al engaño. Es conveniente disociar algunos aspectos muy importantes entre persona y personaje, es decir, entre la realidad del que habla y las ficciones que mediáticamente, a veces también mítica o hasta legendariamente, estimulan la imaginación idealista y errada de unos y otros. Algunas personas me preguntan con cierta insistencia ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi ideología? ¿Por qué digo esto o aquello? ¿Qué obras literarias prefiero o recomiendo? Si soy partidario del aborto o de los abortos. El plural aquí no es lo mismo que el singular. ¿A quién voto en unas elecciones? ¿O qué objetivos políticos tengo? ¿Qué sistema educativo considero mejor para la educación de los listos o de los tontos? O simplemente me preguntan por qué no respondo a sus mensajes. Me hacen en suma inquisiciones personales. A fin de responder de forma discretamente definitiva a estas y otras cuestiones, expongo aquí con fines disuasorios una suerte de autorretrato, introducción a una serie de pensamientos aforismáticos y obras escritas en las que se sintetiza y objetiva mi filosofía de la vida, una filosofía de la que muchas personas se han hecho eco en Internet y otros medios, a partir de mi obra impresa y de mis vídeos en YouTube. Debo decir que la mejor forma de encontrar una respuesta a cualquier pregunta sobre mí es leer mi obra, directamente y sin intermediarios, e interpretarla en su contexto con la debida atención. Leerla, sobre todo, sin patologías previas. A las patologías comúnmente se las llama prejuicios. Un hecho ha de quedar claro desde el comienzo y para siempre. Yo no hablo en nombre de ninguna ideología, ni de ninguna religión, ni de ninguna filosofía. Yo solo hablo en nombre de los conocimientos de que dispongo. Tampoco hablo para gustar ni para disgustar. Hablo y escribo simplemente para exponer un sistema de ideas relacionadas siempre de un modo u otro con la literatura. En mi vida, hasta este momento, he escrito esencialmente 3 libros. En primer lugar, Crítica de la razón literaria, cuya primera edición es de 2017 y cuya 10ª y definitiva edición es de 2022. En segundo lugar, Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, cuya primera edición es de 2020 y cuya tercera y definitiva edición es de 2024. En tercer lugar, he publicado el libro que aquí y ahora presentamos, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. El primer libro se refiere a la literatura, el segundo a la política y el tercero a mi público, es decir, a ti. También he difundido mi actividad docente de forma abierta y gratuita en más de 1000 y pico vídeos y he publicado unos cuantos artículos, opúsculos y ensayos.
Mi primer artículo en la prensa lo publiqué con 16 años de edad, en el diario La Nueva España, de Oviedo. Desde entonces no he dejado de escribir y publicar en diferentes medios de comunicación. El primero de estos libros, que titulé Crítica de la razón literaria. Una teoría de la literatura científica, crítica y dialéctica constituye un método original y propio de interpretación literaria, cuyo objetivo, entre otros, ha sido el de sacar a la literatura del cubo de la basura en que la han metido las universidades actuales. En ese libro hablo de lo que sobre literatura no me enseñaron en la universidad. Necesité solo 20 tomos, exactamente 7.198 páginas. Escribirlo me llevó poco más de 20 años. Mis colegas lo han conocido por sus hijos y alumnos. Los más viejos de ellos lo han ignorado por completo. Es una obra que no pueden permitirse, ni reconocer. Se sienten desautorizados y en evidencia. Tantos años en esto para darse cuenta al final de que no han hecho más que repetir en español lo que otros dijeron antes en francés, inglés o alemán. ¿Acaso también en ruso? Los más jóvenes, sin embargo, han convertido esta obra en su libro de cabecera. Algo tendrá el agua, dicen, cuando la bendicen. Sea como fuere, la crítica de la razón literaria, y así lo ha advertido más de un lector, se ha adelantado a toda una generación de lectores y se ha saltado directamente a los más viejos avechuchos para instalarse entre los más jóvenes e interesados milenaristas. El segundo libro, para el que fueron suficientes unas semanas, lo titulé Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. La posmodernidad democrática como medio de destrucción de la libertad y del Estado moderno. Este escrito habla de 3 hechos terribles y, pese a todo, muy atractivos, entre otros francamente inconfesables, que en el siglo XXI determinarán de modo irreversible la vida de todos y cada uno de nosotros y de nuestros descendientes, el fracaso de la democracia y la destrucción del Estado moderno, el triunfo de la barbarie y la ignorancia violenta, y la deshumanización digital del ser humano ejecutada a través de Internet y sus múltiples redes arácnidas, inteligencia artificial incluida. El tercer libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, del que este autorretrato es una introducción, ha sido una exigencia de los 2 primeros y una consecuencia de la difusión de mi obra académica y científica, así como de mi labor docente, visible a través de múltiples medios de comunicación audiovisual, en particular a través de YouTube. Se sintetiza aquí una filosofía de la vida, la mía propia, que expongo en este ensayo, por si puede ser de interés para lectores, oyentes y espectadores. No es un libro de autoayuda, sino todo lo contrario. Es un libro de desengaño y de crítica feroz contra quienes no tienen nada que decirnos y, sin embargo, no cesan de intoxicar nuestra vida, nuestros conocimientos y nuestra libertad. El lector tiene aquí un libro para sobrevivir al siglo XXI, una filosofía que es, ante todo, mi modo personal de organizar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos. A partir de aquí, tú, lector, oyente o espectador, decides. Esta trilogía es, por el momento, mi obra esencial. Como he dicho, el primero de estos libros habla de literatura y el segundo de política. El tercero habla de ti. De lo que hablen sobre el personaje de YouTube, al que han dado vida, una vida virtual, los sueños de mis espectadores, sea cada uno de ellos el único responsable. He dicho muchas veces que no soy responsable de lo que hago en los sueños, fantasías o pesadillas, redes sociales incluidas, de los demás. No conviene confundir a una persona con su personaje. No quiero decepcionar a nadie, pero quien habla en los vídeos es un personaje que no siempre se corresponde con mi persona. De hecho, yo no soy mi personaje, y no volveré a insistir en esta realidad. Lo sabemos desde que los antiguos griegos escenificaron la esencia y artificio del teatro moderno. Actor es la persona cuyo cuerpo da vida y soporte a un personaje, su máscara. Es un referente físico en quien se objetiva un significado, acaso múltiples hipótesis, y hasta algún que otro relato, sin duda legendario y también falso y marfuz. De hecho, la realidad que hay en la persona que da vida a ese personaje la conocen muy pocos, y casi nadie completamente.
Para mis antiguos alumnos, los del pasado siglo XX, comencé a dar clase en la universidad en 1993, con 25 años. Tras doctorarme en teoría de la literatura y literatura comparada, ¿soy acaso nada? O en el mejor de los casos, un recuerdo sin consecuencias. Para mis actuales alumnos, los del siglo XXI, soy un perfecto desconocido. Ni siquiera saben mi nombre, no tienen ningún interés en recibir mis conocimientos y no me identificarían ni personal ni profesionalmente en ninguna parte ni lugar. En este punto, soy igual que mis colegas, solo que yo lo sé y lo digo, y ellos ni pueden hacerlo ni se atreven a decirlo. Para los de izquierdas, soy de derechas; para los de derechas, soy de izquierdas. Así de listos son unos y otros. Para los protestantes soy un católico luzbelino, para los católicos soy un caso perdido, para los agnósticos un escritor inútil y para los ateos un jeroglífico, para el resto de creyentes un don nadie, excepto para los filósofos, que me hacen preguntas propias de personas que no han trabajado nunca. Para las feministas soy un hombre, mea culpa, y tienen razón. Formo parte de una generación de seres humanos que todavía alcanzó a distinguir a las personas por su sexo y a no discriminarlas nunca ni por su género ni por ninguna otra cuestión irrelevante. Para los polemistas y ergotistas de todos los signos, sean de esto o lo contrario, soy alguien que, salvo por su forma de razonar, debería estar con ellos y no contra ellos, aunque lo realmente cierto es que no estoy ni en contra ni a favor de hechos y debates que me rebasan, por no decir que me resbalan, y ante los que no tengo nada que hacer ni que aportar. No me atraen los querulantes. Para los enemigos de los buenistas soy buenista, para los buenistas no soy buenista, porque soy heterodoxo, es decir, original e indómito, dado que no permito que me eduquen para obedecer. Para quienes me conocen laboralmente, soy lo que hay, un intérprete de Cervantes, de la literatura en general y de la literatura española e hispanoamericana en particular, y también de la teoría de la literatura, de la que he hablado como lo que es una ciencia de los materiales literarios. La Administración dice que soy también especialista en literatura comparada. Sea de ello responsable la Administración. Soy en suma alguien que, a partir de su propia formación autodidacta como profesor de universidad, en el ejercicio investigador y docente de la filología hispánica durante más de 3 décadas, ha construido, para bien o para mal, una teoría de la literatura nueva, original y diferente. La crítica de la razón literaria se ha enfrentado sin reservas a una tradición que, entre otros muchísimos lastres, subordinaba el hispanismo a los dictados de otras naciones y culturas, a mi juicio muy incompetentes en materia literaria, las cuales imponían a nuestras élites universitarias y políticas una forma de interpretar la literatura, y en particular la literatura hispánica, con la que una persona inteligente no puede estar científicamente de acuerdo. No me dio la gana de aceptar eso, y por ello mismo escribí mi propia obra. En ella se contiene el mayor reproche a mis profesores universitarios. Nunca fueron, ni supieron ser, originales. Fueron copistas, traductores e importadores de lo que se hacía en el extranjero, y lo hicieron acríticamente. No me aportaron nada, y si dijera otra cosa, mentiría. Hablo de la universidad, porque en el bachillerato conocí a los mejores profesores de toda mi trayectoria académica y vital. Para mis colegas, soy una oportunidad que cada uno ha gestionado según sus propias capacidades o visto frustrada según mis personales decisiones o intereses. Para los investigadores más jóvenes y competentes, soy un tema para una tesis. Para la universidad, un superviviente al que nunca los lenones pudieron silenciar, ni detener, ni domeñar. Una rarísima avis a la que el poder nunca logró seducir con nada ni con nadie. Para los caciques, una bofetada a tiempo, y en algún momento una buena hostia a destiempo, pero siempre muy bien dada. Nunca es tarde, dice la paremia, si la dicha es buena. A veces, la dicha se manifiesta de forma violenta. Para los maestros, cualquier cosa menos lo que esperaban, cualquier desenlace menos un discípulo, cualquier resultado menos una obsecuencia. Soy los antípodas de la sumisión. Nunca una frustración para ellos, pero en algún caso sí un resentimiento si nos acordamos no la nombremos,
de alguna vieja gloria cada vez menos gloriosa y más vetusta. Para los resentidos y envidiosos, una viruela que solo ellos saben por qué padecen. Para las camarillas siempre fui una puerta cerrada y un despacho vacío. Para el poder académico, una total pérdida de tiempo. El poder académico, sea dicho con toda legitimidad, es una de las formas más ilusorias y pueriles de poder. El poder académico se limita a hacer de mensajero e intermediario informático, porque hoy toda burocracia académica no es otra cosa que reenviar correos electrónicos, los cuales se reciben inconscientemente de una instancia burocrática y se remiten a otra. No hay más. No es ni siquiera sumisión ni servilismo. Es algo mucho más simple y degenerado. Es mensajería electrónica propia de gente que no sabe hacer su trabajo, es decir, dar clase, y que lo disimula eclipsándose en el lisérgico pseudopoder académico, la golosina de los bobos. En ese ejercicio se entretiene, ilusa y vaga, en realidad neutralizada, más del 90% de la población universitaria mundial. Siempre me negué a ocupar cargos de gestión académica y aún así las llamadas agencias de evaluación se vieron obligadas a acreditarme como catedrático, en contra de su voluntad, naturalmente, y de la de algún envidioso y frustrado colega. Para los políticos que no me conocen, soy un presunto voto. Para los políticos que me conocen, un sofión sin reservas. Para la democracia, una carcajada. Ante el supremo cortesano, el espectador de una obra de teatro cuyo final ignoramos tanto como deseamos conocer. Y para la ramerilla de la democracia, es decir, para la prensa, soy el hombre invisible. Sea así por muchos años. Para hombres y mujeres, soy lo que, en cada caso, unos y otras merecen por sus obras, porque las palabras, entre los seres humanos, solo sirven para engañar, con mejor o peor torpeza. Por ello, para los hombres soy, en algún caso, el maestro que imaginan o desean y que no tienen o no han tenido. En otros casos, casos tronados, todo hay que decirlo, soy lo que desearían para sí y saben imposible, una fascinación urticante, la sal en la envidia, la ortiga en el orto, una cara que no sale en su espejo y un libro que acaso hubieran querido escribir cuando ni siquiera lo pueden reseñar. Para más de uno, la impotencia de todos sus días. Y en la mayoría de los casos, solo soy alguien que simplemente a veces responde a sus mensajes y a veces no. Para las mujeres, soy lo que cada una imagina, bajo su responsabilidad, y alguna consigue bajo la mía, atención y distancia. Es decir, lo mismo que para los hombres. Para los memos, un meme. Confieso que la puericia crónica no es lo mío, pero les gusto. Los memos también buscan espejos y pareja, opositores a Narciso, combustible de psiquiatra, carne de suicidios. No en vano la fascinación especular tiene genealogías patológicas de las que solo el memo y no el modelo es responsable. Para los enemigos soy una sorpresa. No digamos más, pero seamos francos. Lo cierto es que no tengo enemigos, tengo gilipollas. Para los amigos, un amigo desengañado, consciente de que la traición la ejecutará siempre uno de los mejores. La traición, como la noche, como la historia, como la muerte, como el tiempo mismo, nunca tiene prisa, y es, sobre todo, como la muerte y como Hacienda, siempre llega. Para los traidores soy eso, literalmente, un viejo amigo. Para el calumniador, una persona que desmiente con hechos la mentira de sus palabras, porque la calumnia siempre revela los intereses y expectativas de los crédulos que la buscan inflamados y la retroalimentan latebrosamente. La calumnia contiene siempre la matriz de las intenciones del calumniador, pero nunca la realidad de los hechos, adulteradamente narrados. Engáñese cada uno como quiera, la mentira no me necesita. Si tú la necesitas, ve con ella. Ve con el diablo, no conmigo. Para el gremio de los envidiosos tengo un arsenal de contenidos originales y muy codiciados, titulado Crítica de la razón literaria. Para la música, soy una frustración que ignora todas sus frustraciones, una disposición constante y una voluntad silvestre y libertina. Para mi querido y estimado profesor de música, soy, acaso en algún momento,
un pequeño dolor de cabeza comprensible y perdonable, siempre compatible con su magisterio, que es lo más importante, porque le debo lo mejor de lo que soy capaz ante un instrumento delator e insobornable como es el piano. Los profesores de música son los únicos maestros que reconozco, porque jamás podré superar su originalidad magistral y su paciencia infinita y generosa. Les debo el tiempo y el saber inmenso que me han dado. También a mi maestro en literatura, la mayor excepción, el único, Emilio Nieto Costas, mi profesor de literatura en segundo de bachillerato. Fue mejor que todos mis profesores de universidad juntos. El discípulo obedece, el intérprete expone su criterio, con libertad. Para la filosofía soy el lector de Borges, confío en ella tanto como el argentino que soñaba con ser inglés, es decir, nada, nótese la epanortosis, por favor. Y para la literatura soy el autor de la crítica de la razón literaria. Para quien me elogia soy un oído sordo, y para quien me vitupera soy un oído sordo que sabe leer en los labios. Para quien entra por la puerta de mi despacho soy una adivinanza. Como editor no quise explicaciones, quise resultados. No presto atención a mis interlocutores, pero finjo en la medida de lo posible y en razón de la cortesía. Solo escucho música y solo a la literatura presto atención sin distancias. No pierdan el tiempo buscándome coloquios. Siento esta franqueza, pero antes muerto que embustero. Las palabras, fuera de la literatura, son la banda sonora de la nada, las mías como las de los demás. Y cualquier efecto sonoro, si no es música, es ruido. Otra cosa son las palabras de mi personaje, que es quien les habla y les hablará mientras yo viva. Quédense con él, y a mí déjenme en paz. Serán más felices. La única diferencia es que algunos, los que no me conocen, ni pueden conocerme, quieren creer más en mis palabras que en las palabras de mi personaje, y yo, sinceramente, no necesito creer en las de nadie, ni siquiera en las de mi personaje. Ese es para ustedes, no para mí. La queja es una de las formas más socorridas de disimulo y de ser también consciente de lo que hay. Trabajar es una forma de disimular el éxito y el bienestar propios de una vida, el mejor modo de pasar desapercibido ante el vecino y el colega, una forma de fingir incomodidades que nos aproximan a los demás, un modo de hacerles sentirse cercanos a nosotros mismos, una ilusión de sociabilidad que más de uno necesitará interpretar como una suerte de complicidad o hasta de solidaridad inexistente. La ingenuidad del ser humano es infinita. Quejarse es una forma de despistar. También es una forma consensuada de placer. Pero vivir es hechicero y seductor. La vida es la forma más atractiva de prorrogar el final, amenizado por el fracaso ajeno y la supervivencia propia. No soy arrogante, soy sincero, de una franqueza urticante y de una llaneza que, por viajar de la mano de la indiferencia, el desengaño y la misantropía, e incluso la indolencia, resulta molesta, a veces intolerable, muchas veces antipática y, desde luego, siempre incompatible con casi todo el mundo. Así sea, pues así lo quiero. No soy narcisista, porque no soy como me veo yo, sino como me ves tú. Si me sigues mirando, leyendo o escuchando, pregúntate por qué lo haces, pero no me lo preguntes a mí, porque yo no sé quién eres. Y con todo respeto y consideración, no me interesa saberlo. No estoy encantado de conocerme a mí mismo, estoy encantado de no conocerte a ti. Y si te parece bien lo que soy y lo que digo, sé bienvenido, y con tu pan te lo comas. Y si no te parece bien o simplemente te molesta, la culpa es tuya por prestarme atención. No hablo con alumnos fuera de mi ámbito laboral, y desde luego no escucho ninguna de sus confesiones, ni dentro ni fuera del aula. Los alumnos forman parte de mi trabajo, no de mi vida. Soy profesor, no confesor. No soy cura, ni psiquiatra, ni hermano mayor de nadie. En mi trabajo explico el Quijote, entre muchas otras obras literarias. Examino al alumnado conforme a la legalidad vigente y de acuerdo con la guía docente de la materia, en las que ni creo ni confío, porque no son obra mía, sino de un poder ajeno del que no formo parte, ni como artífice ni como lector, y lo que ocurra fuera de mi horario y calendario laborales no es asunto mío y no debe ser asunto mío.
trabajo por dinero, como todo el mundo. Porque trabajo es aquello que se hace por dinero, el placer es otra cosa. La libertad comienza cuando termina el horario laboral. Trabajar, como votar, es obedecer. Si no lo sabes, no puedo ni quiero explicártelo. Descúbrelo por ti mismo, y si no eres capaz, dedícate al voluntariado por placer y sin dinero. Y si crees en la vocación, advierte que un desengaño a tiempo puede ser tu mejor victoria y prevención. Voluntariamente dedico mi vida personal y profesional a explicar literatura. En menos de una década he grabado más de 1000 largos vídeos, sé que ya lo he dicho, sobre interpretación de autores y obras literarias, y he puesto desinteresadamente a disposición de todo el mundo en Internet contenidos críticos y académicos propios de un nivel universitario, de forma abierta, libre y gratuita, así como toda mi obra, La crítica de la razón literaria. Soy responsable de lo que he escrito, no de las apofenias del último ocurrente que me leyere, y me deberán el favor, que no cobraré, de haberlo regalado. Lo que la gente haga con ello es algo que no puede importarme. No soy cómplice de mis lectores, ni de nadie. No hablo ni escribo para los jóvenes, ni para los viejos, ni para nadie en particular, ni en absoluto para hacer amistades ni enemistades. Escribo y hablo para expresar un sistema de ideas sobre la literatura. No es repetición, sin más, es lucha contra la amnesia de determinados lectores. Si no es tu caso, mejor para ti. Si ofrezco gratuitamente mis conocimientos, es para que, si te interesa, los utilices de forma útil e inteligente, no para que me escribas ni contactes, y ni mucho menos para que me des tu opinión. No discuto opiniones, interpreto hechos, ni mi vida ni mi obra dependen de tu opinión. Sinceramente, tu opinión no nos importa. A los retransmisores de opiniones de terceras personas los considero simplemente lo que son, chismosos y bobos. Su destino es la sentina o pecinal de la papelera más cercana, el bloqueo eviterno. Me resultan excrementicios. Vaya también el correveidile, como la mentira, con el diablo. Lo que digo o escribo no es resultado de una espontaneidad o una ocurrencia, sino que se trata de afirmaciones que forman parte de textos más amplios, de los que se extraen como una cita, y que pueden leerse como aforismos o paremias. Mi obra contiene una considerable selección y antología de ellas. Ni yo ni nadie puede pretender que se entienda lo que se escribe o dice, si quien oye o lee no pone la debida atención. Cada texto selecciona con vida propia a sus propios lectores e intérpretes. Por otro lado, hoy, con las redes sociales, la confusión y destrucción de la comunicación y de cualquier contenido inteligente están aseguradas. Hay personas que viven, es decir, malviven en las redes sociales, enredadas en el reciario de Internet, y que comentan todo lo que ven, sin entender nada de lo que leen. Mi obra, que se ha difundido mucho a través de estos medios, ha sido y es objeto de interminables comentarios, vídeos, réplicas, etc. La mayor parte de estos comentarios proceden de personas que no tienen conocimiento de nada, pero que, bajo la ilusión de la red pública, creen que saben algo. Su destino es la gomia de la basura. Pongo un ejemplo. Siempre he dicho que la literatura no es una ciencia. Es la tesis número 4 de la crítica de la razón literaria. La literatura no es una ciencia. Bien, pues son incontables las personas que, comentando tonterías en Internet, objetan, jugando a ser sabios, que yo haya dicho que la literatura es una ciencia. Es decir, entienden todo al revés. Otro lo lee y sigue el hilo, y así sucesivamente. Pueden citarse ejemplos como este hasta el infinito. Verdades y mentiras conviven en Internet en condiciones idénticas y resulta imposible discriminarlas, sobre todo entre adolescentes de larga duración, gente que crece como Mowglis o silvestres niños de la selva. Varios de estos Mowglis son hoy graduados universitarios. En las redes sociales, su placenta, cultivan el magisterio de ignorancias crónicas y viciadas, metástasis de necedades infinitas. Y a la vez, Internet, no lo neguemos, es también un medio de difusión de conocimientos y saberes de primera categoría para quien sabe identificarlos e interpretarlos. La realidad es dialéctica y conflictiva. Y acabará contigo si no te haces compatible con ella, es decir, si eres un idealista.
Saber sobrevivir a esos contrastes es fundamental. Y la educación debe ser el principal instrumento para conseguirlo, y no el medio más insistente para provocar en niños y jóvenes todo tipo de patologías y trastornos de personalidad. Cuidado con convertirse en un Mowgli. No conviene confundir, al menos en mi caso, el mensaje con el medio, ni el emisor con el canal, porque en mi vida y obra el mensaje, la literatura, no es el medio ni el canal, YouTube. En Internet estamos todos, pero no todos estamos del mismo modo. El medio no nos hace iguales, pese a las apariencias, y yo soy solamente un profesor. Los profesores somos personas que enseñamos lo que sabemos a otras personas que quieren aprender lo que enseñamos. Más allá de estas condiciones básicas, todo lo demás sobra, a menos que, como la administración y las agencias de calidad, forme parte de cuanto quiere arruinar, sabotear o simplemente destruir nuestro trabajo y vocación. Se ha dicho que los vídeos de maestros son café para los muy cafeteros. Es posible que quien lo haya dicho no haya probado nunca el café, pero eso no importa. Tampoco soy un profesor como el resto de mis colegas, y eso importa aún menos. No he liderado nunca nada, de nada, ni he dirigido jamás a ningún grupo de personas, ni de animales. Nunca he sido pastor, ni flautista en Hamelin. No soy influyente. ¿Por qué dicen influencer? En nadie, ni en nada. Tampoco soy un youtuber. Soy un profesor que graba sus clases. Quien confunda el medio con el mensaje, que se lo haga mirar. Y si hay quienes dicen seguirme, sea suya la decisión y quédense con la exclusiva de sus consecuencias. Ya he dicho que no soy responsable de lo que hago en los sueños de los demás, no presto atención a nadie, y nada tengo que ver con actos ajenos, y aún menos con conductas gregarias. No participo en debates ni en polémicas, nunca lo he hecho. Que los demás polemicen sobre mí no me convierte a mí en ningún polemista. No tengo opiniones, tengo interpretaciones, ideas que no están subordinadas a la opinión del prójimo. Lo que yo pienso no depende de ti. No he llevado a cabo jamás proyectos de investigación subvencionados por ministerios, universidades o agencias destinadas a inquirir, desde la burocracia que no ha investigado nunca nada, las investigaciones científicas de los demás. No pido permiso, aún menos atención, a los necios para escribir. Tampoco los quiero como lectores, no los reconozco como interlocutores. La crítica de la razón literaria la he escrito a solas, y ni ella ni yo debemos nada a ninguna de estas entidades antemencionadas a cuyas espaldas la he compuesto y publicado. Las agencias de evaluación han tenido que tragarme tal como soy y se han visto obligadas contra sí mismas a reconocerme, según dice la propia administración, como catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada. Yo me negué explícitamente a cumplir con muchos de los requisitos cacareados por esas instituciones. No me jacto de ser catedrático, el mejor de todos los memes. Me jacto de ser catedrático a pesar de las agencias de reevaluación científica y académica, y contra ellas. No he dirigido ni una sola tesis doctoral en más de 30 años de actividad docente universitaria. Ni pienso hacerlo. Es una forma de aprovecharse del trabajo de los demás. Es incluso absurdo y ridículo, además de irónico y burlesco, que a alguien que termina una carrera, tras 4 o 5 años de estudio, haya que dirigirle un trabajo, como si se tratara de un inválido intelectual. ¿Para qué ha estudiado entonces durante casi un lustro o más? No me he servido de nadie, y menos de estudiantes, para desarrollar mi propio trabajo y currículum vitae. Nunca he promovido ni la esclavitud académica, ni el caciquismo científico, ni la sumisión diferida. Nunca he tenido a nadie trabajando para mí, del mismo modo que siempre me negué a trabajar erilmente para otros, por muy superiores que fueran a mí, y que no por ello han dejado de servirse en más de un caso de mi trabajo, de mis ideas y de mis textos, sin reconocerlo ni mencionarlos, como si algo así pudiera ignorarse o disimularse. Nunca olvidaré cómo en el año 1988 un escura, entonces profesor, nos impuso a todos los alumnos, como una obligación cuyo cumplimiento determinaba la calificación final de la asignatura, la transcripción de unos textos medievales que después él utilizaría con fines propios y exclusivos para uno de sus trabajos académicos. Nunca olvidaré que le dije que no.
Lo dije y lo hice con hechos irreversibles e inapelables, y nunca olvidará él que, cuando insistió por última vez, con cobardía y sin valor, en que le transcribiera aquellos textos al final de una clase, pues me los plantó delante de mis narices, sobre el pupitre, entre dos compañeros, ahí se quedaron los textos, en un aula vacía, porque yo ni los toqué. Lo que hizo con ellos, él sabrá lo que fue, yo sé lo que hice con él. Mi obra es pública y de libre acceso, y sobre ella se han hecho y publicado varias tesis doctorales, que yo no he dirigido, aunque haya sido causa y combustible de ellas. Quien quiera utilizar mi trabajo para investigaciones científicas y académicas, ahí lo tiene, en Internet, de forma libre, abierta y gratuita. A mí no me necesita para nada, ni yo necesito dirigir a nadie. Las personas inteligentes no necesitan directores, ni espirituales ni intelectuales. No es soberbia, es libertad. No es insumisión, sino simplemente coherencia. Toda originalidad implica la negación de un superior. Mis mejores intérpretes son aquellos que jamás han estado subordinados a nada ni han sido seguidores de nadie. Quien piensa con cerebro ajeno no entenderá jamás ni una sola de mis palabras, ni uno solo de mis libros. No quiero sufragáneos de ninguna autoridad, ni propia ni ajena. Mejor solo que mal acompañado. El esclavo intelectual es la peor de las compañías, el más deplorable de los turiferarios. Filosofías, religiones e ideologías son sus principales placentas y laboratorios. Soy ajeno a todas ellas y no quiero a nadie obsecuente con ellas. No he tenido ni discípulos ni maestros. ¿Para qué? Más bien he tenido ocasión de conocer a quienes, en diferentes momentos y circunstancias, han querido o pretendido ser lo uno o lo otro, sin haber sido jamás ninguna de las dos cosas. Y sobre todo, he tenido constancia de gentes que, confundiendo la realidad con la ficción de sus sueños, ansiedades o pesadillas, se atribuían privilegios relativos a su inexistente relación conmigo. Quien hambre tiene, con pan sueña, reza el proverbio. Dado que no soy psiquiatra, no puedo pronunciarme con rigor sobre el tratamiento médico de casos tales, y he de limitarme a una sintética exposición de hechos ajenos y estultos. Confieso que antes de cumplir los 50 años, he visto cumplidos todos mis objetivos personales y profesionales. La cátedra no estaba entre ellos, vino después, como puede venir cualquier cosa irrelevante y pasajera. Si mi posible éxito ha perjudicado a otros, ellos sabrán por qué. Yo lo ignoro. La envidia es la forma más siniestra de admiración. Nunca experimenté ese sentimiento, no tengo ni he tenido nunca razones ni motivos para ello. No tengo a nadie a quien envidiar. Lo siento por ellos. Quien por celos ladra, no ladrará en vano, según reza el verso de Lope de Vega. Pero la verdad es que nunca he prestado atención a los ladridos de un can, cuanto menos a los de un colega o semoviente advenedizo. Las grandes obras, especialmente las literarias y artísticas, y acaso también algunas de las científicas, son en realidad sólo testimonio insólito y único de lo que alguien inteligente y aislado ha sido capaz de hacer y de alcanzar. Un logro supremo y singular, nada más, nada menos. Las obras geniales no tienen otro destino que la soledad. Una soledad condecorada y solemne, acaso, pero soledad y olvido al fin y al cabo. Los demás, realmente, el ruidoso y respetable público, destinatario consciente o inconsciente de ellas y de sus posibles consecuencias, poco o nada valioso, pueden hacer con estas supuestas grandes obras, salvo admirarlas unos, envidiarlas otros, imitarlas los más astutos, estropearlas por completo los más charlatanes, o simplemente destruirlas los más ignorantes y bárbaros. Los discípulos son infidentes o parásitos por naturaleza. Los maestros, por su parte, siempre fueron ficciones de cortesía. El público, llamado el respetable, es la distancia que separa la realidad del idealismo. Lo sabemos. Nos quieren por el ruido, no por las nueces. Si buscan amo, llamen a otra puerta, y si necesitan amigos, acudan a una red social, donde no me encontrarán, porque la suplantación de identidad no remite nunca a ningún original. El espejismo jamás se convierte en oasis. También es cierto que no he intervenido nunca en la actividad de mis posibles publicistas.
Si les gustan los dioses falsos, quédense con ellos. Sepan que yo no quiero ni a los verdaderos. Si necesitan consuelo, sírvanse del instrumento correspondiente. Y si reciben un mensaje firmado con mi nombre y apellidos, pueden estar seguros de que el autor no soy yo.